Creo que es un buen momento. Está empezando el año. Y bueno, generalmente tendemos a hacer planes para este año. Queremos lograr muchas cosas. Es interesante que en nuestros planes, esos planes incluyan al Señor y sean el centro de nuestros planes. ¿Y por qué? Pues porque por nuestras propias fuerzas es poco lo que podemos hacer. En el campo espiritual, tal vez secularmente, bueno, pues algunos querrán estudiar, otros hacer diferentes actividades, negocios, etcétera. Sin embargo, en el campo espiritual, que abarca también todo lo demás, se harán seguramente planes, aquellos que quieren seguir al Señor, aquellos que buscan obedecerle, darle gloria con sus vidas, pues hacemos planes. Pues decíamos en el mensaje pasado que si queremos crecer, madurar, necesitamos planear, necesitamos esforzarnos y necesitamos también la gracia de Dios, que es lo principal. Así que ese es el título, gracias a Jesucristo que me fortalece. Quisiéramos que se quedara ahí una propuesta, que estuviera ahí retumbando en nuestras mentes, no nomás ahora en este momento, sino siempre. Salud. Y que envuelvan esos planes que estamos haciendo para crecer espiritualmente y en los demás campos también. Y esa propuesta puede ser: todo lo puedes, todo lo puedes. ¿Cuánto? Todo lo puedes, porque Él te fortalece. Tal vez algunos pensarán que va a ser difícil si se propusieron leer la Biblia en un año, si propusieron aprender un poco más sobre tales o cuales temas bíblicos, hablando en el campo espiritual. A veces nos sentimos débiles, sentimos que no lo vamos a poder hacer. Y significaría de alguna forma, es algo natural que nos pasa a todos los seres humanos, pero también podría ser que signifique que estamos vencidos antes de empezar. Y debemos depender de esa potencia, de esa fuerza, de ese poder. En 2 Timoteo 4 dice: Jesucristo es la fuente de nuestra fortaleza, incluso de nuestro vigor, hablando físicamente. En 1 Timoteo 1:12 dice: doy gracias a Cristo nuestro Señor, que me ha fortalecido, porque me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio. Y no nomás Pablo estaba en el ministerio, nosotros también estamos en el ministerio y tenemos una misión, que es ir y rescatar lo que se había perdido o lo que se ha perdido. Y somos instrumentos del Señor, parte de su equipo, para ir y lograr con su gracia y su fortaleza esa misión. Lo hemos escuchado, lo sabemos, hay tanta gente que está necesitada de una palabra de aliento, de fortaleza, de ánimo, de esperanza, de fe, de conocimiento de la verdad. Porque el que dice yo no puedo, porque nunca he podido, pues es una mentira. Y a veces llegamos a creérnosla de tanto pensarla o escucharla o decirla. Vamos a ir a 2 Timoteo 4, si me permiten, los invito a que me acompañen.
Dice en el verso 9, está escribiendo Pablo a Timoteo y le dice: procura venir pronto a verme, porque Demas me ha desamparado, amando este mundo, y se ha ido a Tesalónica. Crescente fue a Galacia, Tito a Dalmacia. Solo Lucas está conmigo, el doctor, si se acuerdan. Toma a Marcos y tráele contigo, porque me es útil para el ministerio. A Tíquico lo envié a Éfeso. Trae cuando vengas el capote que dejé en Troas, en casa de Carpo, y los libros, mayormente los pergaminos. Dice el 14, Alejandro, el calderero, me ha causado muchos males. El Señor, dice enseguida, le pague conforme a sus hechos. Guárdate tú también de él, pues en gran manera se ha opuesto en sus palabras, a nuestra palabra, o a nuestras palabras, o a nuestra proclamación. Dice el 16, en mi primera defensa, ninguno estuvo a mi lado. Se refiere cuando estuvo ante los jueces, ante el juzgado, ¿no? En mi primera defensa, ninguno estuvo a mi lado, sino que todos me desampararon. No les sea tomado en cuenta. Pero, dice el 17, pero el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas para que por mí fuese cumplida la predicación y que todos los gentiles oyesen. Así fui librado de la boca del león. El Señor me librará de toda obra mala y me preservará para su reino celestial. A Él sea gloria por todos los siglos. Amén. Padre, en el nombre de Jesús te damos honra y gloria. Te alabamos, papá, y bendecimos tu precioso nombre, tu hermoso nombre que es sobre todo nombre, ante el cual toda rodilla se va a doblar y toda lengua va a confesar que tú eres el Señor. Aunque quizá hemos tenido momentos de escasez o crisis familiar, o quizá hayamos luchado contra grandes obstáculos, el Señor no nos ha dejado solos, aunque a veces pudiéramos así sentirlo. Por el contrario, hemos visto su mano poderosa ayudarnos. Por eso es que continuamos perseverando en el camino de la fe, creyendo que mejores cosas están por venir. Y algunos pudiéramos decir, pero pues qué cosas pueden venir si cada vez está más difícil la situación y esto y aquello y lo demás. Sí, lo mejor es que nosotros no somos de esta tierra y estamos como peregrinos. Y un día estaremos con Él allá donde está preparando lugar. Pero si tienes fe, Él también te va a bendecir porque quiere bendecirte, quiere prosperarte en todos los aspectos. Así que yo quisiera animarlos a que estemos animados, porque estamos todos a reconocer que en cada lucha,
en cada misión, en cada prueba que enfrentamos, Dios nos ha fortalecido. No sé si de momento pudieras recordar alguna lucha, alguna prueba que hayas tenido en la que sentías que desfallecías. Luchas que nos dan a veces tristezas, angustias, enfermedades, situaciones económicas, pruebas diversas con la familia, etcétera. Ahí he estado. Ahí nos ha fortalecido y aquí estamos ahora. Con su amor y su poder nos ha sostenido y en fe confiamos que su gracia no cesará por más intrincadas o escabrosas que sean todas y cada una de las pruebas que vayamos a tener más adelante. Porque hemos sabido, hemos leído, sabemos lo que Dios nos dice respecto a por qué nos prueba. Y tenemos que tener presentes que para Él somos amados y quiere que cada vez seamos más parecidos a Él y nos trae de prueba en prueba y de victoria en victoria para purificarnos como al oro, como dice la palabra. Así que las pruebas no debieran extrañarnos. Pero cuando vengan, no olvides, Jesucristo es la fuente de nuestra fuerza. Y vamos a poder pasar la prueba, por más dura que sea y difícil, porque todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Si estás batallando para creer esto, yo te diría que no te sientas mal, es natural como seres humanos que a veces batallemos para creerle al Señor. Pero lo bueno es que es misericordioso, generoso, y Él te dice, si te falta fe, pídeme. Y cuando te la dé, no solo vas a creer en mí, me vas a creer todo lo que te diga. Como por ejemplo, todo lo puedes en Cristo, que te fortalece. Así que van a venir esas pruebas, vamos a ser probados y vamos a ir de victoria en victoria, pero no olvidemos tampoco que tenemos un enemigo que nos incita a sentirnos derrotados, a sentirnos desanimados, frustrados, sin fuerzas a veces, para luego acusarnos de ello. Nos tienta, nos incita, nos provoca y después nos acusa y nos hace sentir mal, derrotados. ¿Por qué? Porque Satanás es un ladrón, artero, insidioso, que está atento, dice, como león rugiente, viendo a quien devora. Pero, en Cristo somos más que vencedores y tenemos la autoridad de parte de Dios. Insisto, y si te falta fe para creer esto, pídeselo, porque tú, si eres un hijo de Dios, tienes la autoridad que Él te ha dado para decir, fuera de aquí, tú no tienes suerte ni parte conmigo. Y vas a permitir que el Espíritu de Dios venga y te fortalezca, y te enseñe, y te guíe, y te anime. Es de vida o muerte, diría yo, es de vital importancia que estemos fortalecidos, alertas, firmes contra las insidias del diablo, dice en Efesios 6. Por eso tenemos que tener la armadura de Dios de la que habla el Señor en Efesios 6, bien puesta esa armadura de Dios, para que habiendo acabado la lucha estemos firmes contra las insidias, contra las acechanzas
del diablo. En el mundo tendréis aflicción, pero las pruebas, las luchas que tengamos, tú quizá te hayas propuesto crecer y ser mejor como hijo de Dios, avanzar en tu crecimiento y madurez, y ha costado trabajo, claro, como seres humanos nos cuesta trabajo, pero no podemos olvidar que todo lo puedes en Cristo que te fortalece. Miren, también Habacuc, si recuerdan, pasó por tiempos difíciles y ante la recia sequía de Israel y por tanto tiempo de escasez, dijo en medio de esa terrible prueba, él como rey y la hambruna y la sequía en su país, dijo: aunque no haya frutos, aunque no haya vacas en los corrales, aunque la higuera no florezca, ni el olivo dé frutos, Jehová el Señor es mi fortaleza y en él me gozaré. ¡Qué actitud! ¡Qué actitud! Y lo subrayo porque no es extraño que cuando venga una prueba, una situación difícil, lo que sintamos es autoconmiseración o autolástima, como quieras decirle. Y eso no te va a dejar levantarte y ponerte de pie y luchar para salir adelante de la prueba. Sea de lo que sea. Aún de la escuela, del trabajo, de cualquier prueba que sea. Él va a ser tu fortaleza, es tu fortaleza y ha sido tu fortaleza. Tengamos presente también que el apóstol Pablo escribe esta carta que leímos hace un momento entre dos encarcelamientos, y no por violar la ley, encarcelamientos por predicar a Jesucristo. Y en medio de esos encarcelamientos él escribe: estuvo ahí encarcelado en Roma, y en este periodo de estar preso, él continuó con su ministerio, no retrocedió, no se paralizó a causa de la autolástima, autocompasión o tristeza. Continuó con su ministerio apostólico a pesar de las dificultades. En el tiempo en la cárcel fue difícil ese tiempo. Había persecución por parte del Imperio Romano y había oposición por diferentes sectores de la población. Pero dice el apóstol, en medio de esa situación, doy gracias a Cristo Jesús que me fortaleció. Si me permiten ponerlo así, de veras la admiración que yo siento por este apóstol. Pablo es una especie de, y me estoy quedando sumamente corto, una especie de espartano espiritual. Los espartanos eran soldados que jamás retrocedían, jamás. Y eran fuertes y vigorosos y sabían usar la espada de una manera extraordinaria. Y tú perteneces al Dios de los ejércitos y también tienes una espada para usar. Y tampoco es bueno que aprendas a retroceder. Así como Pablo, aún en medio de esas circunstancias, no retrocedió, no se paralizó, no se congeló, siguió hacia adelante. Y esas son sus declaraciones. Doy gracias a Cristo Jesús que me fortaleció. Esas actitudes como la de Habacuc, como la de Pablo, es de las que debemos aprender. El apóstol Pablo vivió tiempos de soledad. Esto es para todos en general que podemos aprender de esto, pero también para los que de alguna manera estamos liderando
algún ministerio. Y si no lo estás liderando, sabes, Dios puede usarte para animar a alguien que esté liderando un ministerio. Que a veces puedes sentirte solo, así como Pablo vivió tiempos de soledad, de decepciones en el ministerio, ayunos forzados, calumnias, aún de hermanos en la fe, rechazos, juicios, cárceles por predicar a Jesucristo. Pero es impresionante, es algo que nos influye, nos anima. Es inspirador, podríamos decirlo así, la actitud de este hombre, yo diría de este veterano, viejo guerrero. Para que Pablo se hiciera viejo, se convirtiera en un veterano del ministerio, un veterano espiritual, un líder veterano con muchas preseas, galardones que el Señor pudo haberle entregado. Es porque permaneció. Y permaneció consciente de que todo lo podía en Cristo que lo fortalecía. Y dando gracias siempre, doy gracias a Cristo, nuestro Señor, que me ha fortalecido. Y seguía adelante y se levantaba de cada caída, de cada situación, de cada soledad, de cada naufragio, de cada cárcel. Y así es como se expresaba: doy gracias a Cristo que me fortaleció. ¿Cómo era el carácter de Pablo? Es interesante repasarlo para aprender de él. Porque el Señor quisiera que fuéramos esos guerreros incansables, invencibles. ¿Cómo era el carácter de Pablo? Veamos 2 de Timoteo 4, la leímos hace un momento. Dice el verso 9: procura venir a verme pronto, le escribe Pablo a Timoteo. Procura venir a verme pronto. El anciano apóstol olfateaba ya el tiempo de su partida, de su muerte, en medio de la soledad. Pero ahí, en medio de todo eso, nos deja ver que en el frío calabozo apreciaba el consuelo, el afecto y la comunión con los hermanos. Valoraba la contribución de ellos a la obra. Y no era cualquier calabozo. Y estuve buscando cómo eran esos calabozos. Es impresionante. Eran lugares que estaban debajo de la tierra, generalmente construidos ex profeso, en lugares por donde pasaba por arriba el drenaje de la ciudad. Y abajo estaba esa mazmorra, estaba ese calabozo maloliente, húmedo, escurriendo agua de ese drenaje que pasaba por encima, frío. Después de haber sido azotado y haber sido abierto sus espaldas, amarrado como amarraban a la gente en aquel tiempo, de los tobillos a las muñecas por la parte de atrás, y a veces amarrados a un tronco, y ahí caía el agua sobre sus espaldas, sobre sus heridas, sobre su rostro. Y desde ahí estaba preocupado por nosotros, sin retroceder, sin paralizarse, sin tener autolástima que nos frena, nos paraliza, sino declarando: doy gracias a Cristo nuestro Señor. Perdón. Procura verme pronto. Claro, necesitaba la compañía de los que lo amaban. Y aún olfateando su muerte, ahí seguía escribiendo y contribuyendo y expandiendo el reino. Porque explica a dónde se fueron sus obreros que tenía ahí, a diferentes lugares, a expander el evangelio. Procura venir a verme pronto. Dice en el 10: pues Demas me ha abandonado,
habiendo amado este mundo presente y se ha ido a Tesalónica. No dice expresamente que se haya salido de los caminos de Dios, pero hay comentaristas, especialistas, teólogos renombrados como Hendrickson, por ejemplo, que dice que probablemente se haya ido porque no soportó lo que Pablo estaba soportando y no pudo más y se regresó. ¿Por qué? Pues porque no era fácil. Pero Pablo tenía una dependencia de Dios sobrenatural, extraordinaria. Dice, solo Lucas está conmigo. Se sentía solo. Y algunos los envió al campo misionero, como podemos verlo. Se había extendido como fruto de su extraordinario trabajo, dependiendo de Dios. Y lo abandonaron. Dice en el 10, toma a Marcos y tráelo contigo, porque me es útil para el ministerio. Qué tremendo. Él había sido ungido por Dios para expandir el evangelio. Y en medio de esa cárcel, de esa frío, calabozo, maloliente y toda la descripción que dijimos hace un momento, desde ahí estaba escribiendo y tratando de contribuir a la expansión del evangelio. Toma a Marcos y tráelo conmigo, porque me es útil en el ministerio. Está pensando más que en sus heridas, tal vez infectadas, en el frío que sentía, en la soledad y todo. Está pensando en la expansión del evangelio. Me es útil para la obra. Toma a Marcos y tráelo contigo, porque me es útil en el ministerio. Le faltaban manos, quería multiplicarse. Esa era la actitud de Pablo, dice en el verso 12. Pero a Tíquico lo envía a Éfeso. Ese guerrero cansado, viejo, diezmado, pero incansable, lideraba el evangelismo desde adentro de esa mazmorra, de ese calabozo. Desde ahí lideraba la expansión del reino. No se ocupaba en tener lástima de sí mismo. ¿Por qué? Porque el Señor lo fortalecía. Por eso es que estaba agradecido. Y es impresionante desde adentro de un calabozo en esas condiciones liderar la expansión del evangelio y pedir ayuda para que se siga expandiendo. Toma a Marcos y tráelo contigo, porque me es útil para el ministerio. No es para que me cure las heridas, para que me acompañe solamente. Sabes, tengo hambre y tengo sed, pero lo que cae de la parte de arriba y chorrea no es agua pura. Tráelo para que me dé agua. No dice eso. Y claro, lo necesitaba, pero su prioridad era la expansión del evangelio. Dice el 13, cuando vengas, trae la capa que dejé en Troas. Esas capas eran unas capas hechas, la de Pablo por lo menos, dicen los especialistas que han estudiado estas cosas, que eran hechas de así como hay ropa de lana, en este caso era de pelo de cabra, la capa de Pablo. Y seguramente el frío que sentía lo hacía añorar aquella capa y poder ponérsela ahí. Que viniera Timoteo y lo cubriera en medio de ese helado calabozo. Trae la capa que dejé en Troas con Carpo. Qué tremendo, ¿no? Como si le dijera yo a Conrado, ahí te encargo por favor la chamarra que dejé en casa de Apolos. El día que vino la policía y me agarró y me encarcelaron, ya no pude agarrarla. Porque eso fue lo que sucedió cuando lo aprendieron, ya no pudo ir por su capa.
Así lo pone, había una amistad, había una liga entre ellos tremenda. Cuando veas, trae la capa que dejé en Troas. Fue cuando lo arrestaron y la necesitaba en esa fría celda. Y le dice, y los libros, especialmente los pergaminos. Los pergaminos, pues estamos hablando de las escrituras. Y Pablo, si podemos ver, percibir aquí, aunque Pablo, que era Pablo, el apóstol de la gracia, un hombre que Dios usaba tremendamente y que conocía las escrituras, no se cansaba de seguirlas estudiando. Pero no nos pasa eso a nosotros. Preferimos dormir que levantarnos a leerla. Incansable este guerrero. Tráeme los pergaminos porque quiero seguir estudiando la palabra de Dios. Sí conozco, pero no es suficiente. Quiero aprender más, quiero crecer más. Y en un descuido podemos sentir que ya sabemos mucho y que ya no necesitamos repasar tanto la palabra de Dios. Eso nunca va a ser posible. Vamos a crecer en el conocimiento, sí, pero aprendamos de este hombre. Tráeme los pergaminos, quiero seguir estudiando. Pablo era un incesante estudioso de la palabra que jamás pensó que sabía demasiado. Dice el 14, Alejandro, el calderero, me hizo mucho daño, le está diciendo a Timoteo, me hizo mucho daño. Los siervos de Dios tienen enemigos gratuitos, a menos de que tú hayas provocado que sean tus enemigos. Pero no nos sorprenda, no te sorprendas que te rechacen, que te traten mal. Y nuestra actitud para con esas personas debe ser diferente a cómo reaccionamos normalmente cuando alguien nos hace daño. Alejandro, el calderero, no dice nomás me ha ofendido. ¿Me hizo qué? Me hizo mucho daño. El Señor, dice él mismo también, el Señor le retribuirá conforme a sus hechos. Si se fijan, él no está deseoso de salir ahí para poner a Alejandro en su lugar y agarrar otros 2 o 3 compas de él y llevar y decirle, a ver, ¿por qué me hiciste tanto daño? Puedes decirme ahorita aquí. No está pensando en la venganza, se lo está dejando al Señor. El Señor le retribuirá conforme a sus hechos. No era resentido. ¿Alguna vez te has sentido así? Ofendido, lastimado y portando con ganas de desquitarte o vengarte o tomar revancha, como quieras decirle. Al final, pues es lo mismo. Y a veces no hacemos cosas que muestren la evidencia de nuestra revancha, pero en silencio cortamos la conversación, la comunicación con la gente que sentimos que nos hizo daño, y cada vez que vemos a esas personas sentimos la amargura en nuestro corazón y a veces el deseo de que no les vaya tan bien. Eso no es de Dios, eso es diabólico. Y aquí podemos aprender de Pablo. Alejandro, el calderero, me hizo mucho daño. ¿Te recuerdas de alguien que te haya hecho daño? ¿Cómo ha respondido? No te extrañes de que gente te haga daño. Solo lo que necesitamos es actuar así como Pablo. El Señor va a retribuir a esa gente porque Él es el gobernador, la autoridad moral del mundo, no nosotros. En el 15 dice, todavía pensando en los demás antes que él, tú también cuídate, le dice a Timoteo.
Pensaba más en advertir a Timoteo que en sus propios padecimientos o necesidades. Pues es que Alejandro se opone vigorosamente a nuestras enseñanzas. Y tampoco debe extrañarte que haya disidentes. Si no tienes un ministerio, vas a encontrar gente incluso de la familia que va a venir en contra tuya. Y va a haber también a veces dentro de los mismos equipos del ministerio gente que pudiera ser de esos disidentes, para no decirlo tan feo, que van a estar en contra tuya. No debemos extrañarnos. En el mundo tendréis aflicción. Y a través de esas aflicciones el Señor nos purifica, nos madura y nos ayuda a crecer. En el mundo tendréis aflicción, pero confíen, yo he vencido al mundo. Así que está advirtiendo a Timoteo. Y dice el 16, en mi primera defensa nadie estuvo a mi lado. Y no lo dice como queja, sino reconociendo lo riesgoso que era para algunos venir a visitar a Pablo. Porque Pablo estaba ahí en esas condiciones tan terribles y los demás sabían que existía la posibilidad y el riesgo de que a ellos también los apresaran. Por eso es que estaba prácticamente solo. Eran pocos los que iban, eran pocos los que pudieran arriesgarse a visitarlo, porque querían evitar ser vinculados con él. Así que no era queja, sino más bien el reconocer esa situación. Y todavía dice otra vez, que no se les tenga en cuenta a todos los que le hacen daño, a los que lo abandonan, que no se les tenga en cuenta. Es una actitud como la del Señor Cristo cuando estaba en la cruz. Señor, perdónalos porque no saben lo que hacen. ¿Cuántas cosas podemos aprender del carácter de Pablo? ¿Cuántas? Dice el 17. Después de todo eso que acabamos de ver, luego declara, pero el Señor, dice el 17, estuvo conmigo y me fortaleció. ¿Por qué? Porque podemos aprender que el Señor derrama sobre sus hijos, sobre sus siervos, derrama de su gracia, su unción, su poder, su fortaleza, no una fortaleza. Derrama sobre nosotros su fortaleza. ¿Para qué? Dice, a fin de que por mí se cumpliera cabalmente la proclamación del mensaje. No está presumiendo él lo que hizo, está presumiendo cómo tiene un Dios que lo fortaleció para que lo hiciera. Porque sabes, de todas maneras se van a hacer. Si nosotros retrocedemos, Dios va a levantar de entre las piedras, si fuera necesario, obreros. A fin de que se cumpliera, se va a cumplir de todas maneras el propósito de Dios. Y si tienes enemigos, si tienes vicisitudes, circunstancias difíciles, se va a cumplir. Solo necesitamos que el Señor esté con nosotros y nos fortalezca, para que su evangelio se proclame y se expanda. Dice en el mismo 17, y que todos los gentiles lo oigan. Él lo que quería es que se sepa que hay Dios en Israel y sus planes se cumplen a pesar de toda la oposición que podamos tener. Dice, y fui librado de la boca del león. Y aunque no dice muy claro qué es lo que significa esto, pudieran ser los juicios injustos como los que él tuvo. Y como Alejandro estuvo ahí en su contra, injustamente, por ejemplo. Fui librado de la boca del león. Pueden ser esos juicios injustos, pueden ser el temor a que lo llevaran al circo y lo devoraran los leones en el circo romano, o tal vez a un juicio injusto de Nerón o la intervención de Satanás. Dice, fui librado de la boca del león.
Y dice el 18, el Señor me librará. Me impacta esta fe tan tremenda, el carácter de este hombre. El Señor no dice posiblemente me libre, me librará de toda obra mala. ¿Cómo qué? Pudiera ser la tentación, pudiera ser el pecado, podría ser la apostasía o simplemente fallarle al Señor, como sucedió con el apóstol Pedro. Él está seguro que lo va a librar y ahorita vamos a ver por qué. Pero, hermanos, si de alguna manera tú le fallaste al Señor, no te sientas abatido, vencido, derrotado, porque Pedro le falló al Señor, lo negó y el Señor lo perdonó y encima de eso todavía le dio un ministerio importante, muy importante. Tú vas a ser la roca y sobre ti construiré mi iglesia. Esa es la misericordia del Señor. Ya le fallaste, pues ven delante de Él en una actitud de arrepentimiento. Si mi pueblo se humilla y confiesa y se arrepiente, yo escucharé desde los cielos, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. No podemos sentirnos vencidos, porque si oyes esa voz, no es la de Dios. Él lo que quiere es que seamos vencedores en Cristo Jesús. Dice el 18, el Señor me librará de toda obra mala. Dice, y me traerá salvo a su reino celestial. De hecho, Pablo ya había sido librado varias veces de la muerte, si se acuerdan, naufragios y en fin, tantas cosas. Pero ahora la muerte sería el acceso que lo liberaría de toda mala obra para poder vivir para Cristo. Él sentía que ya estaba cerca su muerte, pero esa muerte para él no era algo que le asustara. Ya había sido librado de la muerte en otras ocasiones, pero ahora estaba esperando esa, la definitiva, porque eso lo iba a llevar a la presencia del Señor. Porque él dijo, si se acuerdan, para mí vivir es Cristo y morir es ganancia. Qué actitud de nuevo, qué actitud de Pablo, qué carácter, qué hombría. A Él, sigue diciendo, a Él sea la gloria por todos los siglos. Amén. Así que de esta manera Pablo pudo cumplir con el ministerio y el plan de Dios para su vida. Y tú tienes un plan de Dios. El Señor tiene un plan para ti. Obstáculos, sí va a haber. Dificultades, vicisitudes, sí va a haber. Pero ahí está el Señor para fortalecerte, sacarte adelante, como lo hizo con Pablo. ¿Qué podemos aprender de él? Ese carácter, esa fe, esa dependencia de Dios. Asimismo, Cristo es para nosotros escudo y fortaleza. Quizá aparezcan en el camino diversos obstáculos y dificultades, oposición, enemigos, pero Jesucristo nuestro Señor es nuestra fortaleza. Él es escudo y protección para aquellos que confían en Él. Escudo y protección para aquellos que confían, que dependen de Él. Que cuando flaquea la fe, de rodillas vienen y claman, Señor, aumenta mi fe. Y entonces viene la fortaleza. ¿Cómo podemos concluir esto, hermanos? En medio de los tiempos difíciles, o de las pruebas, o de los planes que quisieras lograr y que son difíciles, el Señor Jesús nos comprende y nos ayuda ante todos los obstáculos y vicisitudes que tengamos. Él, solo Él, nos da su fuerza,
No nomás fuerza, nos da su fuerza, no solo para perseverar, para insistir, para no retroceder, para no quedarnos paralizados, congelados, sino para vencer. Él nos da la fuerza para vencer. Él nos da la fuerza para perseverar y para vencer. Por eso es que Pablo dice: doy gracias a Cristo Jesús que me fortaleció. Y Habacuc dice: Jehová, el Señor, es mi fortaleza y en Él me gozaré. Y por último, déjenme decirles esto, hermanos. Pablo dijo, en mi primera defensa, leímos hace un momento: ninguno estuvo a mi lado, sino que todos me desampararon. No les sea tomado en cuenta. Pero el Señor estuvo a mi lado. El Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas para que por mí fuese cumplida la predicación y que lo oyeran todos los gentiles. Así fui librado de la boca del león, y el Señor me librará de toda mala obra y me preservará y me llevará para su reino celestial. A Él sea la honra, la gloria y la alabanza. Amén. Así que gracias, Señor Jesús, por ser nuestra fortaleza y victoria, porque en Cristo somos más que vencedores. En todo tiempo, ayúdanos, Señor, a depender de ti, a buscar tu presencia en medio de la inminente adversidad. Padre, te damos honra y gloria. Te alabamos, papá. Te adoramos, te exaltamos. Gracias, Dios, por esta enseñanza. Gracias por haber formado a Pablo con ese carácter que tú le diste e inspirarlo para escribir todas estas cosas, Señor. Y ahora a nosotros darnos la enseñanza. Espíritu Santo de Dios, te rogamos que nos enseñes, que nos permitas no nomás conocer tus enseñanzas, tu palabra de aliento, sino ayúdanos, Señor, a crecer. Espíritu Santo de Dios, recuérdanos lo que nos enseñaste ahora. Recuérdanos, Espíritu Santo de Dios. No nomás enséñanoslo, recuérdanoslo constantemente. Y empodéranos, úngenos, fortalécenos para salir adelante como tus hijos y como tus obreros. Ayúdanos a aprender de Pablo, Señor, de su valentía, de su coraje, de su entrega, de su dedicación, de su fe, de su esperanza, de su dependencia de ti, Señor. Gracias, Dios. Perdónanos, Señor, por nuestras fallas. Perdónanos si nos hemos paralizado, si hemos tenido autoconmiseración, autolástima y no hemos avanzado. Perdónanos si hemos guardado rencores para con los demás. Perdónanos, Señor, si hemos sido débiles, pusilánimes y no esos guerreros que tú necesitas en tu ejército, Señor. Perdónanos, Señor, que a veces queremos hacerlo con nuestras fuerzas cuando estás tú ahí para fortalecernos, para equiparnos, para ayudarnos, para consolarnos, para proveernos lo que necesitamos, Señor. Perdónanos, en fe recibimos tu perdón, Señor. Gracias, Señor. Recibe honra y gloria en el nombre de Jesús. Amén.